Estamos los dos con distintas ropas, retomamos la entrevista la segunda parte de la Mm. entrevista a Seven or Eleven, que el otro día nos dio tiempo a poco. Y bueno, la siguiente pregunta, que esta sí es un poco más acotada, es ¿qué destacarías como diferencias entre las preparaciones de atletas de antes y las de ahora? De antes, claro, sí, o sea, depende de qué época. De Porque es época. que para mí sí que es verdad, sí, o sea, que es un poco como la música, ¿no? O sea, puedes diferenciar muy bien por décadas, no sé muy bien por qué. O sea, es como que cada vez que entramos en una Sí, década, sí, o sea, hay un la cambio estrategia de. cambia, ¿no? Entonces sí cambia mucho, es decir, de los años 70, los 80, de los 70 a los 90. Entonces, a ver, por ser un poco así breve, ¿no? Sí, o sea, creo que las preparaciones eran bastante similares hasta los años 90. ¿Vale? Más o menos eran bastante similares porque muchas veces lees algunas cosas que alucinas, ¿no? Es decir, gente cercana a Arthur Jones, a Mike Menser y demás, pues te dan una noción algo más realista de lo que usaban en la época, ¿no? Que era básicamente pues, dosis muy altas, que era lo que también se estilaba en el Power y demás, dosis muy altas de los esteroides más usuales que, ¿sabes? O sea, por ejemplo, decir, es bastante conocido, ya no en plan en foros, ¿no? Alguien ha dicho en un foro, muy bien, no. Sino que realmente en entrevistas algo más, ¿no? Que muchas veces son en canales de pago o en sitios donde realmente. Pues es otra cosa, es decir, luego la información gratis, pero si tengo que meter en un sitio de pago para saber tal cosa, es decir, entonces ya, ¿sabes? Pagar no, ¿sabes? La mejor Ya, información generalmente está, por desgracia, en sitios de pago, ¿no? Y hay claro. entrevistas muy chulas. Una era, no recuerdo muy bien, Arthur Jones, por ejemplo, a alguien cercano a Arthur Jones, a Casey Viator y demás, y hablaban de burradas de nandrolona, te hablo de 2.400 miligramos de nandrolona, que lo pienso y digo, joder, en la época creo que había presentaciones pequeñas, entonces no sé muy bien cómo, o sea, dónde acabarían aplicando, ¿no? Tanta cantidad. Entonces, bárbaras, orales de manera masiva, o sea, el famoso cuenco que había, ¿no? En el Gold Gym con Dianabol y demás. Entonces, era muy básico, pero muy bestia, ¿no? O sea, copiando un poco los sistemas, digamos, pues. Eso siempre me lo contó mi primer, vamos, el primer gimnasio en el que yo estuve, que fue el que me inicié un poco en el culturismo, me contaba esa anécdota del cuenco de Diana Bol. Nunca supe si era verdad o no, pero siempre me hizo gracia. A ver, se lo escuché, ¿vale? Es decir, por ejemplo, Frank Zane lo negaba. Ah, no, tal, pero es que Frank Zane, no sé muy bien por qué, ni a casi todos, o sea, salvo que usaba diuréticos. O sea, Frank Zane creo que, ¿sabes? O sea, como Era quizás natural fuera también, ¿no? el más enjuto, ¿no? El más fino, igual decía, no, yo sí soy nati, ¿no? O sea, Como Ulises. pero hoy podemos decir a Plaza, tal, sí que se ve que algo había, ¿no? O sea, igual no era como la chuchis que llegabas y cogías, pero sí que se ve que, pues Así bueno, que en que, sesiones hardcore sí que pues había como una despensa, ¿no? Ahí un poco para. Entonces, ya digo, es decir, de lo que había en farmacia y de lo que se conocía, es decir, pues megadosis. Por ejemplo, decir, muchas veces, o sea, por lógica, tienes a Arnold, por ejemplo, que Arnold venía de Austria. Entonces, en Austria, ¿qué narices, o sea, toda la zona, digamos, germana, o sea, qué cojones tenías en farmacia? Pues tenías Primobolan. Entonces, por eso el look, digamos, de Arnold era tan diferente a los americanos, ¿no? A Ferriño, tal. Era un look muy diferente. Podía usar cantidades enormes de Primobolan porque tenía farmacia. Mense que usaban androlona, ¿por qué? Porque o sea, en Estados Unidos era mucho más usual. Había usuarios que usaban testosterona, otros no. No quiero imaginar cómo sería su vida íntima. Cantidades masivas de Dianabol, ¿pero por qué? Porque era lo que había en farmacia, poco más. O sea, no, todo se limitaba a la disponibilidad de Serge Nubret en Francia, pues fue de los pocos que tenía acceso o tuvo acceso a Necma, ¿no? Al Parabolan original, al Parabolan de Necma. ¿Por qué? Porque ibas a farmacia, lo comprabas y ya está. O sea, era así de sencillo. Es decir, o sea, uno usaba pues, lo que había en farmacia. O sea, no, como ahora vas al supermercado, ¿no? Y depende de dónde ibas, pues hay una cosa una cosa u otra. o hay otra, ¿no? El culturismo para mí cambia a nivel, yo siempre te hablo a nivel macro, a nivel, digamos, de culturismo en el mundo y luego eso se va irradiando pues, a los países. En España siempre se dice vamos con retraso. Tampoco lo creo tanto, ¿eh? Es un poco más una cuestión de recursos muchas veces, ¿eh? O sea, no es que estemos aquí, ¿sabes? O sea, tanto a nivel científico, no es un tema de que seamos más tontos, ni peores culturistas, ni tengamos peores ingenieros, ni tengamos no, simplemente es Ya. cuestión de presupuesto, ¿no?
En los 90, siempre digo la misma anécdota, pero salió Dorian Yates, vio a Lee Haney, ¿vale? Es decir, y dijo, muy bien, en el 93 te empotro. Salieron en el 93 y, bueno, Lee Haney ya no estaba, pues se fue, pero de luego, tal y como salió Dorian Yates, estaba claro que algo había hecho. O sea, si ves el crecimiento exponencial, incluso hasta Lee Haney, había mucho de esteroide, incluso de insulina. Ya no recuerdo el nombre del primer culturista que empleó la insulina con efectos erogénicos, era Diabetic. Y bueno, la introdujo, pero la insulina sin hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento es básica a la hora de poder combinarse con insulina. Entonces, iban un poco a ciegas y Dorian Yates quizá fue el primero que dio con la clave de, digamos, juntar insulina, hormona de crecimiento, hormonas esteroideas y obviamente y esteroides, ¿no? Pero dio ese salto cualitativo, mágico, digamos, en los años 90. Tanto es así, o sea, que creo que o sea, nadie alcanzó. O sea, Dorian Yates se fue degenerando, o sea, con sus roturas y lesiones se fue rompiendo, decir, pero no había nadie. Sombati, por ejemplo, decir, que lo tenías al lado, pero era más bien un abuser. O sea, copiaba más o menos los protocolos de Yates, pero llevas al extremo. Entonces, ¿en qué cambió en ese momento el culturismo? Pues en que los esteroides pasaron a ser menos interesantes. Había como antes una guerra un poco de ¿tú qué usas? Y años 80 era muy de tal compuesto, por ejemplo, decir, había mucho mito con las tembolonas, por ejemplo, decir, que era un compuesto parecido al primobolan, pero tal, y entonces lo traían underground, de no sé. ¿Sabes? Había como mucha mística acerca del compuesto ese mágico último revolucionario, que también lo hay entre los culturistas ahora, ¿no? Pero en los años 90, digamos que toda esa mística de que iban a encontrar el esteroide perfecto, no, todo pasa a ser insulina, hormona de crecimiento y un poco ese juego. Cuando llega Coleman, pues obviamente algo pasa, ¿no? Digamos que todos los monstruos de la masa de aquella época, ninguno llega al nivel de profundidad, de cortes, de sequedad de Yates, pero sí que hay un cambio digamos, sobre todo decir, más que en los compuestos, en la pérdida del miedo. O sea, el uso de insulina empieza a ser masivo, el uso del crecimiento es masivo, etc, etc. De ahí en adelante, digamos, al acabar la época Coleman, digamos que hay una mesura, hay una especie como de autocontrol, por decirlo así, de algún modo. Entonces, el culturismo al más alto nivel, hablo de los olimpias, pesados y demás, se estancan, por decirlo así. Llegan a un punto en el cual se estancan. Podemos hablar de quien usa Increlex, por ejemplo. Es decir, la gente que va a Kuwait, pues tiene acceso a Increlex. En vídeos que he hecho, hablo de por qué Increlex es protocolos o sistemas que se aplicaban al culturismo pesado. Entonces, muchísimo. Hace unos 5
que es esa. Y dices, hostia, ¿cuánto dinero hay en la tarima, no? Todo para decir que básicamente decir, la diferencia de los últimos años, va a decir, es que nos hemos empapado, ¿vale? El culturismo amateur. Y estamos hablando de físicos bastante distintos. O sea que Era fuerte, pero cuando entrenaba con tanto volumen, ¿vale? No entrenaba tan duro. O sea, eso de llegar al fallo, claro que llega al fallo, pero no llega siempre al fallo. O sea, incluso la visión que se tiene de entrenamiento de Arnold es un poco distorsionada. Parece como que siempre llegaba al fallo, siempre era así de fuerte, siempre levantaba grandes pesos, siempre. Y no era así. Es más, si ves el grado de lesiones de la época, no era excesivo, no era alarmante. Y sin embargo, eran tíos que entraban. Entonces, lo que hay es un poco una distorsión. Por ejemplo, otra distorsión, Mike Menser, el sistema HIIT, por ejemplo. Mike Menser construyó su físico con entrenamientos de volumen medio-alto. Sin embargo, luego, en la escuela de Arthur Jones, pues se fue cada vez más radicalizando y al final se postulaba por entrenamientos hiperradicales basados en el heavy duty. Pero su esplendor como culturista prácticamente decir, se dio cuando estaba entre ambos, ¿no? Entre ambos mundos. Por eso quiero decir que, para empezar, ya en la old school, ¿vale? Es decir, en la cual todo el mundo pues, un poco hace un poco hincapié, ¿no? Hostia, o sea, la old school, la gente entrenaba duro, fuerte. No existe. Es decir, yo he entrenado con powers, yo he entrenado con halterófilos, yo he entrenado con culturistas, yo he entrenado con un ejemplo es decir, de animales. Aquí en España, por ejemplo, es conocido Paco Mula, por ejemplo. Paco Mula es capaz de entrenar con una intensidad de que se le quedan los cojones al suelo durante horas. O sea, que me dices, Paco, es que empiezo a odiar esto. ¿Vale? Es decir, odio estar aquí. ¿Vale? Es decir, me odio a mí, odio todo. O sea, no puedo con mi alma, ¿no?
Y hay gente que tiene capacidad, Meadows, por ejemplo, es un buen ejemplo, de tío que tiene una capacidad para aplicar una intensidad altísima durante mucho tiempo, con mucha frecuencia, pero generalmente, es decir, ya digo, hay una cierta idealización de los conceptos. Al final, lo que hemos aprendido, o deberíamos haber aprendido en los últimos tiempos, es que hay muchas aproximaciones diferentes para llegar a un mismo resultado. Sí me gusta que, por ejemplo, decir Phil Heath o, incluso K-Green, por ejemplo, decir, rutinas de pierna de K-Green, la gente dice, es que es fake. No, es que realmente decir, yo he visto de los pocos que he visto entrenar en persona a nivel pro, K-Green, por ejemplo, sus entrenamientos de pierna eran muy funkies, eran muy, pero bueno, le servían y realmente decir, él estimulaba y tenía ese control, pesos, el tío era fuerte, ¿vale? Muy fuerte, pero esa intensidad, esa fuerza apenas sí, igual en una repetición, en una serie o en un ejercicio muy concreto, un par de series, pero luego el entrenamiento volvía, digamos, a una intensidad mucho más baja para poder acotar el volumen. Básicamente, es decir, esto es como una estrella, ¿no? O sea, tiene una cantidad de gas, una energía, o sea, puede brillar mucho tiempo, ¿vale? O mucho. Pues el entrenamiento también depende de la persona, pero se siguen esas máximas, ¿no? O sea, uno puede entrenar realmente con mucha intensidad o con mucho volumen. Obviamente, decir luego, pues la frecuencia, bla, bla, bla. Actualmente lo que se estila un poco más es un poco decir, a hibridar conceptos. Pasamos de rutinas super old school, o sea, como tú dices, muy pesadas, muy tal. La gente sobreentrenaba, hacía verdaderas burradas. Muy Dorian. Luego, ¿cómo? Muy Dorian. Luego pasamos, no, ahí digamos era el volumen amplio. El volumen se reduce y pasamos a la época Dorian. Y luego un poco a la época, cuando ya la gente está un poco perdida, pues a la época Wader, en la cual pues un poco ahí multimúsculo, ¿no? Al final acabas de entrenar. ¿Hoy qué entrenas? Dices, no, hoy entreno la porción superior del deltoide, pero solamente en el haz, y dices, me gustaría ver qué haces, ¿eh? Porque no acabo de entender exactamente qué vas a hacer, ¿no? Entonces hemos pasado por muchas modas, lo que me gusta ahora, quizás con respecto a antes, y en realidad esta es la única contestación a la pregunta, todo anterior es morralla, es que nos hemos abierto mucho. O sea, la mayoría, otros siguen siendo bastante acérrimos, pero nos hemos abierto mucho. Ahora le cuentas a alguien que el peso libre es ventajoso para unas cosas, pero una máquina es ventajoso para otras, ¿vale? Es decir, y bueno, tiene ya la mente abierta y dice, ostras, pues puede ser que, ¿no? O sea, voy a probarlo porque realmente me puede valer, ¿no? Que unas buenas piernas se pueden hacer si sentadilla, pues si tienes una debilidad estructural en la espalda baja, o realmente no es un ejercicio que te funcione bien, pues en lugar de hacer una sentadilla profunda, as to the grass, ¿vale? O sea, pesadísima, bueno, pues hazla, ¿vale? Sí, pero igual frontal, o haz una Jefferson, o haz una squat, o sea, haz unas hack, digamos, en haka, con pau, no sé, o sea, digamos, esa mentalidad mucho más abierta. Sí. Y sin radicalismos. O sea, nos hemos vuelto quizá menos radicales y eso está bien. Lo único, hay que Aún, aprender también. aún nos queda ser menos radicales todavía, creo yo, ¿no? Ser radical en cualquier ámbito de la vida es ser imbécil. Entonces, si alguien dice yo soy radical, pues se está autodefiniendo, ¿no? O sea, si para mí, si ser radical es ser imbécil, pues si una persona dice soy radical, pues el mismo se autodefine, ¿no? Sí. Sí, pero sí que es verdad que normalmente, igual cuando estás llevando un sistema de entrenamiento, siempre está el típico del gimnasio que siempre entrena pesado y pesos libres y todos los demás son mierda. O siempre está el que a lo mejor se toca un poco a los cojones en las máquinas, en máquinas guiadas, o siempre está, ¿sabes? Siempre hay gente que nos sale un poco de unos esquemas fijados y lo demás no sirve. Un poco así ese radicalismo al que yo me refiero que tenemos en este gremio, por así decirlo. Sí, pero generalmente, decir, a ver, yo tengo una capacidad, siempre lo digo, como siempre, o sea, parece que lo menciono, mi mujer dice, es que lo mencionas casi como si fuera con orgullo, es cierto, que es mi TEA, ¿no? El trastorno de espectro autista. Pero en el gimnasio es decir, llego a niveles increíbles, llego a niveles igual, joder, te tengo súper visto, ¿vale? Pero, o sea, y estás delante de mí, pero no te veo. Pero no porque esté, o sea, no porque esté en plan vídeo, ¿sabes? De motivación, sino porque estoy completamente, entonces, que la gente hable o me diga tal, o sea, que venga alguien a hablarme, pues yo pienso que, con ese tono, ¿no? Tal, es como que directamente, cualquier persona decir que venga a darte lecciones, hombre, si alguien quiere ayudarte y quiere, ¿sabes? O sea, proponerte algo diferente o enseñarte algo
como culturista eres una mierda, entonces que no sé qué, y dije, joder, si yo me pusiese las piernas fuertes con 40 kilos a cada lado, lo haría. claro, Pero exacto. es O sea, es que que es el problema, no lo hago porque quiera demostrar nada a nadie, lo hago porque si no, no me pongo fuerte, ¿sabes? Es lo que intentaba, lo que se intenta, que yo creo que es lo que un poco mucha gente cuando a lo que iba antes con el tema de Phil Heath o de algunos otros atletas, como te digo, es porque muchas veces se saca en Facebook un vídeo de alguien entrenando y se le demoniza porque se está tocando los cojones. Joder, pues si tiene el privilegio de poder tener esa forma, darle estímulos a sus músculos y sistema nervioso y demás con ese tipo de entrenamiento y no llegar a los 60 años reventado entero, pues bienvenido sea, ¿sabes? O sea, no, ahí no también hay por qué hemos. ser tan dogmático en ese sentido, es a lo que yo me refiero. El tema está en es justo lo que comentas, el dogmatismo. Vamos a ver, es que hemos llegado a un punto en el cual, al principio de los tiempos, ¿no? La ciencia un poco quería, porque la ciencia no es sino una observación y una serie de conclusiones, ¿sabes? O sea, no es, parece que la ciencia sea como una nueva religión. O sea, lo dice la ciencia, lo dice un estudio. Por culo, un estudio no es sino, ¿sabes? O sea, un experto o alguien que tiene una serie de conocimientos unido a otros, ¿vale? Es decir, que hace una serie de mediciones y en base a eso, pues saca unas conclusiones más o menos acertadas, ¿no? Hemos llegado a un punto en el cual la ciencia ya no es que busque explicar la realidad, sino es que busca explicar lo que le sale de los cojones. Quiero decir, si tú, por ejemplo, me demuestras una cosa, ¿vale? Yo te puedo decir mal, y tú dices, ¿pero por qué? Y yo decirte, porque la ciencia demuestra que lo que tú has hecho no está bien hecho. Tú dices, ya, pero es que, mira, lo hago bien. Y yo decirte, ya, pero es que la ciencia dice que está mal. Entonces, yo hago caso a la ciencia, no a la realidad. O sea, valoramos, claro, veo a veces a youtubers y demás que y personal que sea más, digamos, más, eh, digamos, afín, ¿no? A la ciencia o realmente confía realmente en la ciencia, es decir, para explicar muchos fenómenos, ¿no? Es decir, entrenado tiene muchas. Estaba sencillamente agotado. Y ya no es un tema de comer o de descansar, era un tema de. A nivel muscular estoy destrozado. Y sin embargo, hay gente que podría seguir el sistema, y yo entreno con ellos, un sistema de Creeping Death con mayor intensidad de la que aplicaba yo, con mayor volumen incluso. eh, y pueden estar 8, 10, 12, 14 semanas y no tienen por qué levantar el pie, y no porque usen una química. No, es porque, bueno, cada persona, digamos, reacciona de un modo distinto. Igual que hay buenos powers y no hay buenos powers. Pero aquí parece decir como que la genética tiene que ser única y todo el mundo ser igual. No, hombre, no. Cada persona tiene su. Sus características.